Gracias a ti también, Alex. Estoy seguro que van a continuar en contacto con los participantes. Vamos a dar la bienvenida a nuestros participantes para esta segunda parte el, mm, de nuestro workshop. Permítanme compartir la pantalla. Vamos a iniciar nuestro segundo bloque que tiene que ver con reflexiones respecto de las perspectivas económicas del Perú en tiempos de coronavirus. Le hemos pedido a un ya viejo amigo de nuestra casa, el ingeniero Luis Baba Nacao, que nos prepare esta conferencia. Luis Baba es ingeniero industrial, es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, ha sido miembro del directorio de la Corporación Andina de Fomento, CAF, del Banco Exterior de los Andes y España, de Extebandes, del Banco de la Nación, de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, hoy es la Superintendencia del Mercado de Valores, de la Empresa Siderúrgica del Perú, Siderperú, de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, de Cemento Norte Pacasmayo S.A., de Petróleos del Perú, de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, del CONAM, de Química del Pacífico, de Agroindustrial Paramonga y de la Corporación WON, entre otros. Luis ha sido presidente del directorio de la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE, de Inversiones COFIDE, del Fondo Nacional del Medio Ambiente, entre otros. Actualmente se desempeña como presidente de Diviso, Grupo Financiero de FIDE, y participa del directorio de empresas relacionadas a los sectores financiero, agroindustria, comercio, servicios y tecnológico. Y creo que podemos decir con mucha alegría, de que Luis Baba Nacao es de casa, siempre está con nosotros, atento a compartir su experiencia, sus reflexiones con el mundo de las microfinanzas. Dejo entonces la pantalla libre. Ingeniero Luis Baba, bienvenido. Está usted al mando del buque. Gracias, César. Buenas noches a todos. Para mí es un placer compartir esta hora con ustedes. Voy a compartir la pantalla si esperan un momentito. Voy a ver de jalarla. Bien. Ahí tengo la presentación y espero que disfruten de la presentación y que la información sea valiosa para ustedes, ¿no? Así que vamos a hablar de la economía mundial, del Perú, y he escogido 11 temas, ¿no? Que vamos a entrar a compartir, que seguramente va a ser bueno para ustedes, ¿no? Así que vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Y esta es la agenda que vamos a seguir. Voy a dedicar un tiempo a la introducción para pintar el escenario en el cual se desarrollan los acontecimientos. Después voy a disertar sobre 11 temas que son de interés para alguien que trabaja en una microfinanciera, para un profesional en general, ¿no? Y al final 2 láminas de reflexiones finales. Como me han dado 60 minutos, voy a comenzar a correr en el tema, ¿no? Fíjense, sin lugar a dudas, hoy día la pandemia es la principal preocupación del mundo, ¿no? Y hay 9 millones de contagiados en el mundo, ¿no? Hay 400.000 fallecidos, en Perú también. No llevamos oficialmente 9.000, pero parece que esa cifra es multiplicada por 3 o 4, ¿no? Y entonces la pandemia ha calado fuerte en los países, en todo el mundo, ¿no? Y por supuesto es la preocupación importante más que los conflictos geopolíticos o que los conflictos comerciales, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir de la pandemia, ¿no? Ha tenido la fortaleza de que por primera vez en la historia del petróleo, ¿no? En el mes de mayo el petróleo cayó a
a menos $37 el barril, ¿no? Producto de que no había dónde almacenar lo que producían los pozos petroleros y la demanda había caído, ¿no? Y entonces las petroleras están dispuestas a pagar para que se lleven el petróleo porque no había dónde almacenar. Hoy día el precio del petróleo está en $39 el barril, digamos que ha subido una caída de 40% a hoy día, ¿no? Y estas cifras, si ven a la derecha, verán de que producir petróleo, muchos de los países es más caro que el precio que actualmente se paga por el petróleo, ¿no? Bien, qué más está sucediendo en el mundo, ¿no? Las bolsas que son, digamos, los primeros que reaccionan en el mercado, ustedes verán de que los precios de las bolsas americanas, japonesas, europeas han caído de manera importante, ¿no? Y estos son los mercados que primero reaccionan a al mercado, ¿no? Y como ustedes verán, las caídas son 30% aproximadamente en todos los mercados, ¿no? En el Perú también ha sucedido una cosa parecida, ¿no? Estas son las cotizaciones en el mercado peruano, como ustedes verán, ¿no? Han habido caídas bastante fuertes en el sector financiero. Un banco como el Banco Continental, que es el banco segundo del país, las acciones hoy día se cotizan a 2,65, ¿no? Han caído a hoy día 23%. Más abajo el cuarto es Credicor, el grupo financiero más importante del país, 29% de caída, una caída notable, digamos, ¿no? Y en general, digamos, el mercado se ha resentido de una manera importante, ¿no? ¿Qué ha pasado con el precio de los minerales, ¿no? También los minerales han tenido una caída importantísima, ¿no? Como verán ahí, ¿no? Y ya se han repuesto en las últimas semanas, especialmente el cobre, ¿no? Y el zinc, se han repuesto de una manera importante, y por supuesto el oro, que es mineral de refugio. La gente en épocas como esta, donde el miedo acecha y la seguridad es más importante que la rentabilidad, muchos se han refugiado comprando oro, ¿no? Y como ustedes saben, el Perú es un país eminentemente minero por excelencia. Más de la mitad de lo que Perú exporta son minerales, ¿no? Y la vida del país está relacionada íntimamente al precio de los minerales, ¿no? Y como ustedes verán, si el precio de los minerales cae y la producción baja, entonces el Perú sufre y entra en una recesión, ¿no? El Fondo Monetario hace 2 semanas rectificó sus proyecciones para ese año, ¿no? Y estas son proyecciones ya actualizadas del Fondo Monetario. Y lo que es el Fondo Monetario es que este año la, la, la proyección de las economías en el mundo va a caer -5%, esto es el PBI, ¿no? Las economías avanzadas un poco más que el mundo, -7%, y las economías emergentes como Perú, -2,5%, ¿no? Retengan ese número -2,5% para economías emergentes como Perú, para poderlas comparar luego con la caída de Perú, ¿no? Y, y entonces, ¿qué ha sucedido en el Perú y en el mundo? Es que esta pandemia no solamente ha atacado al país, la oferta y la demanda del país y las expectativas, sino también que han caído los precios de las materias primas, ha habido volatilidad en el mundo financiero mundial, ¿no? El comercio ha estado parado porque el flujo de aviones y barcos han tenido problemas para desplazamiento porque las fronteras en general se cerraron en el mundo, ¿no?
Entonces hemos estado complicados, ¿no? Y esto ha ocasionado, digamos, variación en el crecimiento económico de los países y Perú no ha sido una excepción, ¿no? Como ustedes verán ahí, ¿no? Perú, digamos, ha tenido también eh, un problema en el crecimiento económico, ¿no? En este cuadro, en la parte superior, verán los crecimientos económicos del 92 a la fecha, año por año. Y como ustedes verán, hemos tenido todos los años, excepto el 2008, una caída, digamos, en el crecimiento económico. El 2008 hubo la crisis del Asia, ¿no? Todos los demás años Perú ha crecido. Últimamente ha crecido menos digamos, porque Estados Unidos ya no estaba emitiendo dinero como lo hacía antes, ¿no? Después de la crisis financiera. Y China ya no quería crecer al 10%, sino quería crecer al 6,5%. Y entonces se frió el mundo. Y entonces Perú también creció ya no al 6, al 7, sino al 2, al 3%, ¿no? Y eso coincide con el precio de los minerales. Al no crecer China la velocidad que venía creciendo, los precios de los minerales, digamos, se vinieron abajo y acabó el boom minero. Y entonces el año pasado crecimos 2,16. En el cuadro de barras abajo están los crecimientos mensuales, ¿no? Mes a mes. Y como verán bien a la derecha, en el mes de marzo, el Perú creció menos 16%, ¿no? Y entonces sufrimos, digamos, el remesón de la pandemia y el aislamiento social, ¿no? Pero en el mes de marzo tuvimos 2 meses normales y 2 meses de aislamiento y caímos 16. En el mes de abril, ya cifras oficiales, tuvimos una caída mucho más grande que esa, ¿no? Y perdón, ahí la cifra es 42% por ciento de caída en el mes de abril. Y perdón, sí, el 42 está acá, pero a ver, tengo que levantar un poquito, ahí está, el 41% de caída en el mes de abril, y probablemente el mes de mayo sea un poquito mejor, pero por ahí también, ¿no? Eso nos lleva a pensar de que probablemente a fin de año la caída del PBI peruano sea menos 14. Y como ustedes vieron en el cuadro del Fondo Monetario, la caída en general de los países emergentes va a estar en el orden de 3% y Perú está cayendo 14%, ¿no? O sea, el Perú va a sufrir más que los otros países en general, ¿no? En América Latina, ¿no? Bien. Otra cosa importante que ha sucedido en el Perú ha sido el tema del empleo, ¿no? A ver, tengo unos problemas porque no ha aparecido acá abajo. Si me permiten un momentito, ¿ya? Bien, gracias. Y una de las cosas importantes en un país digamos, entender lo que está pasando en el mercado es lo que se llama la confianza del consumidor, ¿no? Y, y la confianza del consumidor es bien importante porque el consumo privado en el Perú es la variable más importante en el crecimiento económico del país, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos meses, en los 3 últimos meses, ¿no? Hace 3 meses, en el Perú, la población económicamente activa, la que se conoce como la PEA, eran 17 millones de habitantes, ¿no? De los cuales 5 millones son formales, o sea, están en planilla, etcétera, y 12 millones son informales, ¿no? Y hace unas semanas, un dato oficial del INEI, ¿no? Que se mide con las planillas electrónicas que envían las empresas al Ministerio de Trabajo, ¿no? Solamente en Lima y Callao se han perdido el 47,6% de los empleos formales, ¿no?
Esto significa más o menos 2.320.000 personas que han dejado sus empleos formales, ¿no? Esto es una cosa que nunca sucedió en el país, ¿no? En los últimos 100 años no ha pasado nada parecido, ¿no? Y esto significa de que eh, muchos peruanos están en la calle y muchos están con miedo de quedarse también en la calle, ¿no? Y entonces, ¿cómo funciona esto de la confianza del consumidor, ¿no? Cuando alguien tiene miedo del futuro, entonces actúa de la siguiente manera, ¿no? Dice, yo cambiaba mi casa hace cada 30 años, pero como no sé si voy a tener empleo el otro mes, mejor sigo viviendo en mi casita, ¿no? Y entonces no compro vivienda nueva y el sector construcción se queda parado, ¿no? Yo cambiaba mi auto cada 4 años y digo, oye, no sé si voy a tener empleo el otro mes, mejor sigo con mi auto viejito y se para la venta de autos, ¿no? Eh, Cambia la estación y entonces yo en el cambio de estación iba y compraba ropa nueva de moda, pero como no sé si voy a tener empleo, mejor abro el baúl y saco la ropa del año pasado, ¿no? Y si salía 2 veces a comer a la calle con la familia, le digo a mi mujer, oye, mejor cocina que no sé si el otro mes voy a tener empleo, ¿no? Y entonces se cae el consumo privado, que es el principal componente, digamos, de la formación del crecimiento económico de un país, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa importante ha pasado en el país? El Banco Central monitorea lo que se llama la tasa de interés de referencia, que sirve de base y es un mensaje del Banco Central hacia el sistema financiero que dice suban o bajen la tasa de interés, ¿no? Y entonces lo que ha hecho el Banco Central es una baja de 1 punto, que no es usual que lo haga, lo hace cuando quiere subir o bajar la tasa de interés, lo hace subiendo o bajando generalmente 0,25 cada vez. En esta oportunidad, viendo la magnitud de la pandemia, ha bajado 1 punto la tasa, 1% la tasa de interés, ¿no? Y la ha colocado en 0,25. Y el mensaje acá es, señores banqueros, ¿no? Cajas, fíjense, yo quiero que por lo que está pasando en el país, quiero que ustedes bajen la tasa de interés de los préstamos. Y yo voy a hacer todo lo posible para que así sea en el mercado, ¿no? Entonces, es un aviso del Banco Central hacia el sistema financiero para promover crédito barato. Entonces, lo que en el fondo dice el Banco Central es, oigan, fíjense, el país está en una crisis brutal. Entonces, lo que tenemos que hacer es inyectar dinero a la economía, mucho dinero, para que los bancos no sepan qué hacer con el excedente caja y no tengan más remedio que bajar las tasas de interés, para que la gente esté animoso de solicitar préstamos y las empresas también, y cuando obtengan el préstamo salgan a gastar al mercado y activen la economía, ¿no? Ese es el principio básicamente de por qué bajan la tasa de interés, ¿no? Otra cosa interesante es este cuadro que dice de la fortaleza del sistema financiero peruano, ¿no? Ahí está Perú comparado a otros países de América Latina de igual o mayor tamaño que Perú, ¿no? Y el color verde significa que estamos mejor, ¿no? Que los demás países y como verán, en términos de crecimiento del crédito, la morosidad, la deuda externa de corto plazo comparado al PBI, el ratio de capital global, ¿no? Etcétera. Perú está muy bien, digamos, preparado para asumir una pandemia como la que estamos viviendo, que es inusual. Y felizmente ha agarrado al sistema financiero con sobre liquidez, ¿no? Y el Banco Central se está encargando de inyectar mucha liquidez al mercado para evitar, digamos, los errores de la crisis asiática, la americana, que han pasado por aquí, ¿no? Este es un estudio que ha hecho la revista The Economics, ¿no?
sobre los países emergentes. Perú es un país emergente y aquí lo que ha medido es la fortaleza de los países, ¿no? Y fíjense, Perú está cuarto, ¿no? El cuarto mejor preparado para asumir una pandemia de esta naturaleza, ¿no? Y efectivamente, cuando los extranjeros ven al Perú, los banqueros, los inversores, los calificadores de riesgos, generalmente dicen de Perú que Perú sí tiene fundamentos, tiene baja inflación, un crecimiento espectacular, tiene buenas reservas, un sistema financiero bien montado, etcétera, ¿no? Y entonces se vende bien Perú al exterior, ¿no? Pero aquellos que vivimos en el Perú sabemos de que cuando preguntamos a la gente en general, ¿no? Y le preguntamos, oye, ¿cómo está la nutrición de nuestros niños? ¿No? ¿Cómo está el cuidado de la salud? ¿Cómo está la educación de los niños y jóvenes en el Perú? ¿Es buena? ¿No? ¿La administración de la justicia es la adecuada o está corrupta? ¿No? ¿Y usted está seguro cuando sale a la calle? ¿No? Y la respuesta a esas preguntas es que estamos muy mal, ¿no? Y entonces los que vivimos en el Perú hemos visto crecer un edificio bonito, ¿no? Cada año los pisos crecen, ¿no? De afuera ven el edificio, ¿no? Como que está muy bien, pero los cimientos del país, o sea, los cimientos del edificio que estamos construyendo, que son estos, la nutrición, la salud, la educación, la administración de la justicia, la seguridad ciudadana, esos son los cimientos de un país. Esos cimientos están muy mal. Y entonces cuando viene una pandemia como esta, se nota, digamos, se caen las paredes y uno empieza a ver de que el sistema de salud peruano está colapsado, está deficiente, ¿no? Y la educación de los niños también está muy deficiente y ahí se empiezan a ver, digamos, esto que son los cimientos de un país y entonces tenemos que estar conscientes de que la economía ha caminado bien, monetaria y económicamente, pero los cimientos que consolidan el país están muy mal, ¿no? Y entonces es bien importante tener la conciencia de que no todo está bien en el Perú, ¿no? Y es por eso que nos es difícil salir de la pandemia, ¿no? Otra cosa importante es la parte política del país, ¿no? El Congreso es un Congreso nuevo, tiene vida de año y medio, ¿no? Le quedan 10 meses, ¿no? No hay mayoría, ¿no? Y entonces hay que negociar ahí en el Congreso todos los proyectos de ley y muchos de los partidos políticos tienen aspiraciones de volver al Congreso y que su partido gane la presidencia, ¿no? Entonces estamos viendo, digamos, proyectos de ley que no necesariamente son, digamos, de corte racional, sino más bien populista, ¿no? Ahora vamos a ver alguna, ¿no? Pero estamos preocupados, ¿no? Estamos preocupados de la labor, ¿no? Del Congreso. Y acá está la lista de candidatos que, como ustedes verán, ¿no? Estamos a 10 meses de las elecciones. En una elección normal ya los partidos políticos estarían en campaña, ¿no? La pandemia ha hecho que esto se atrase, pero probablemente estos son los candidatos con mayor opción, ¿no? Y verán, hay 6 candidatos de centro, ¿no? Y 2 candidatos de izquierda a la vista, ¿no? Y acá los analistas dicen, bueno, el voto de centro se puede dividir entre 6, en cambio, los votos de los disconformes y los que piensan diferente a los del centro se dividen entre 2, ¿no? Y si el candidato, digamos, más fuerte va a postular, podría anular al candidato más débil, ¿no? Y entonces
entrarían probablemente a la segunda vuelta alguien del centro y alguien de izquierda, y con el descontento y la desocupación que hay en el país, cualquier cosa podría pasar. Entonces, los empresarios y los analistas políticos y todos están, digamos, un poco temerosos de las cosas que puedan pasar a futuro. Los inversionistas privados, por supuesto, también están preocupados, ¿no? Y acá, en este cuadro, podemos ver los esfuerzos que han desplegado los países para combatir la pandemia, ¿no? Perú fue el primer país de América Latina que dictó medidas, que entró al aislamiento social, ¿no? Y fíjense, Perú está casi todo rojo, ¿no? Significa que es de los países que le ha metido más fuego para combatir la pandemia, ¿no? Y entonces el Perú ha tomado medidas tributarias, medidas de gasto fiscal y otros instrumentos que comprometen más o menos 110.000 millones de soles, 14% del PBI. Ningún país en América Latina ha hecho ese esfuerzo, ni en el mundo, creo yo, de haberle metido tanto fuego para combatir la pandemia, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿valió la pena? ¿No? Ya llevamos 104 días de confinamiento. El Ejecutivo ha comprometido 100.000 millones de soles, ¿no? Y los resultados han valido la pena los resultados, ¿no? Y es una gran incógnita, ¿no? Porque cuando uno sale a la calle y ve la cantidad de gente que hay y el desorden, ¿no? Da la impresión de que no valió la pena hacer todo el esfuerzo a cambio de qué, ¿no? Porque esto puede, en vez de mejorar, también puede empeorar. Así que he puesto esa foto de Floyd, ¿no? Ahí aprisionado, ¿no? Y en una situación difícil, ¿no? Con esta introducción, entonces, vamos a analizar 10 temas, 11 temas, ¿no? Y voy a pasar rápido porque tengo poco tiempo, ¿no? El tema 1 tiene que ver con las líneas de crédito que ha puesto a disposición el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central, a través del intermediario COFIDE, la Banca de Desarrollo, ¿no? En mi vida yo no he visto, digamos, líneas de crédito tan generosas, ¿no? Existen 3 líneas de crédito en general para atender los pedidos importantes de crédito hoy día en el país, ¿no? Los 3 los maneja COFIDE. El Fondo Crecer apareció en enero del año antes de la pandemia, pero justo entró a operar con la pandemia, 1.100 millones de soles inicialmente, y fue un fondo con garantía del Ministerio de Economía y Finanzas, garantiza del 50 al 75% de cobertura y garantía, ¿no? Si no paga el usuario, la institución financiera intermedia, ¿no? Tiene cobertura entre 50 y 75% del préstamo, ¿no? Qué generoso, ¿verdad? Y la tasa de interés a la cual COFIDE pone a disposición de las entidades financieras es 6% y el monto máximo de crédito son 10 millones, ¿no? O sea, una línea interesante. En las próximas semanas se van a hacer subastas para que las empresas que hacen factoring a través del Fondo Crecer puedan calificar, ¿no? También el Banco Central puso su cuota de banquero de última instancia, primero 30.000, después dijo 30.000 más, 60.000 millones. Nunca hemos tenido a disposición una línea de crédito de esa magnitud, con garantías que van desde el 98 hasta el 80%, ¿no? O sea, la institución financiera casi no tiene riesgo, ¿no? Y unas tasas de interés que inteligentemente dijeron subasta, ¿no? Y vamos a asignar los fondos a los que
se comprometen a prestar más barato al usuario final. Entonces subastaron la tasa de usuario final. Increíble, ¿no? Las tasas salieron desde 0,5 hasta 3,4% anual, ¿no? Una cosa espectacular también. Y ahí también el monto máximo son 10 millones de soles. Y el FAEMIP es para las pequeñas empresas, digamos, préstamos hasta 30.000 soles, ¿no? Y ahí hay 4.000 millones, ¿no? Y entonces el mundo de las instituciones financieras, digamos, se ha visto revolucionado, ¿no? Y se fijaron entonces, se han fijado después de la primera experiencia, de la primera corrida de los primeros 30.000 millones, ha habido mucha crítica a, a las líneas de crédito, y entonces ha salido un nuevo reglamento que dice, bueno, efectivamente, la parte del león se la han llevado las empresas medianas y grandes, ¿no? A las pequeñas y micros no les ha llegado nada. Entonces, incluyamos en el reglamento de Reactiva que también entren las personas naturales que realizan actividades empresariales, ¿no? Y esa es mucha gente, como ustedes podrán comprender, ¿no? Y también aquellas empresas que necesitan más porque el aislamiento social fue más largo del que pensamos, los que han obtenido préstamo de Reactiva 1 también pueden solicitar un segundo préstamo siempre que que no excede el límite que le toca como préstamo, ¿no? Y entonces, hoy día las empresas pueden lograr un segundo préstamo, ¿no? Y por supuesto se ha pedido, digamos, de que aquellos que acceden a Reactiva, aquellas empresas no distribuyan utilidades y hay un compromiso, entre comillas, de que no despidan trabajadores o que no pasen a sus trabajadores, digamos, al régimen especial de mantenerlos afuera y no pagarles nada por un tiempo definido, ¿no? Y, y la superintendencia además ha optado por dar una autorización a las entidades financieras a que reprogramen automáticamente créditos. Primero fue un periodo corto y ahora lo han ampliado hasta por 12 meses los créditos y que no los califiquen como refinanciados, sino solamente reprogramados, ¿no? Comentarios, ¿no? Esto es una inyección muy grande de dinero, ¿no? Y si ustedes a esta inyección de dinero, que son como 40.000 millones de soles, que ya están en el mercado nuevos, ¿no? Le suman los retiros del 25% de las AFPs, ya se imaginarán el problema de liquidez que hay en el mercado. Ahora, las colocaciones se han caído al 30% en general, y entonces no hay a quién prestar y más bien tenemos liquidez que no podemos rentabilizar como institución financiera, ¿no? Bien, ¿eso qué significa? Que las tasas de interés bajarán significativamente en las próximas semanas, ¿no? O sea, los prestatarios van a estar felices porque las tasas van a caer y los que van a estar tristes son los depositarios, porque a alguien hay que trasladarle esas tasas más bajas y entonces seguramente las tasas de los depósitos también va a caer significativamente, ¿no? Otra cosa importante es que es buen momento para endeudarse, o sea, algunos que tienen negocios viables, ¿no? Van a tener la gran oportunidad de acceder a crédito muy barato, en muy buenas condiciones, para hacer inversiones, ¿no? Y también buen momento para aquellos que deben dinero a los bancos, a las cajas y quieren reperfilar deudas, ¿no? Hay lo que se llama compra de deuda, que ustedes conocen bien, y como hay mucha liquidez, va a suceder que los más grandes van a salir a comprar deudas, ¿no?
y van a bajar las tasas de interés de los préstamos en general otorgados y no otorgados, ¿no? Otra cosa importantísima que está sucediendo es que la calificación de riesgos, la información, la base de datos del pasado, ¿no? Va a tener que buscar nuevos argumentos para poderse, digamos, para tener vigencia, para tener utilidad para la aprobación de créditos, ¿no? Antes, cuando venía un usuario y nos pedía un crédito, íbamos a la central de riesgos y veíamos el pasado, la currícula crediticia que tenía la persona o la empresa, ¿no? Y lo que ha sucedido con la pandemia es que la pandemia ha cambiado el mundo, ¿no? Y una empresa que hace 5 meses era buena, hoy día no sabemos si es buena o mala, ¿no? Porque el mercado ha cambiado, ¿no? Significativamente, ¿no? Y entonces tenemos que comenzar a crear, ¿no? Información nueva que nos indique a futuro, ¿no? Esto es casi reinventarse, ¿no? Para tomar buenas decisiones crediticias en las instituciones financieras, ¿no? Y, y bueno, el otro ya lo expliqué, ¿no? Bien, el tema 2 tiene que ver con moratoria de créditos, ¿no? Este es un tema que mañana se va a discutir en el Congreso, ¿no? Es un tema que ha movido el mercado por varios motivos, ¿no? ¿En qué consiste esta moratoria de créditos, ¿no? La Comisión de Defensa del Consumidor, con voto casi unánime, ha aprobado un predictamen, ¿no? Que obliga, digamos, a las instituciones financieras a una reprogramación extraordinaria del pago de créditos, ¿no? Con el argumento de que se tiene que proteger el ahorro y fortalecer el sistema financiero y evitar el rompimiento de la cadena de pagos, ¿no? Así que solamente como cultura general voy a casi leerles textualmente qué se aprobó en ese predictamen, ¿ya? Según este predictamen, se reprograman los créditos de personas naturales afectados económicamente. Eso pueden ser casi todo el país, ¿no? Incluye las obligaciones de productos de crédito de consumo. Nosotros tenemos mucho crédito de consumo. Y personales también tenemos crédito personal. Todo tipo de tarjeta de crédito, o sea, crédito en tarjeta de crédito, que permita disponibilidad de efectivo o compra de productos o servicios. Préstamo revolvente y no revolvente, crédito vehicular e hipotecario para vivienda, en condición de vigente, refinanciado, reestructurado, atrasado e incluso a las carteras de crédito compradas por otra entidad financiera, o sea, esas carteras que hemos vendido y la han comprado empresas que se dedican industrialmente a cobrar la cartera especial que teníamos, también están comprendidos, sin tomar en cuenta la clasificación financiera del deudor o que ha sido reportado a Central de Riesgos Público-Privada, ¿no? Esto pues ha revoloteado el mercado, ¿no? Porque primero no estábamos seguros si esta reprogramación, que inicialmente se llamó moratoria, ¿no? Era con o sin intereses, ¿no? Y lo segundo es que mucha gente está muy inquieta porque la superintendente fue pues al Congreso a sustentar por qué no, ¿no? ¿Por qué se oponía? El presidente del Banco Central también ha tenido un discurso muy fuerte contra esta medida y por supuesto la ministra de Economía también y el presidente, todos están opuestos a esto, ¿no? Y entre los argumentos que pusieron era de que veintitantas entidades financieras podían quebrar, ¿no? Lo cual ha revoloteado pues el mercado, como ustedes podrán comprender, y esto ataca a las más pequeñas, ¿no? Porque nadie va a pensar que los 4 bancos grandes van a quebrar, ¿no? Y entonces esto puede crear un riesgo sistémico,
Y entonces lo que ha pasado en el mercado es que gente que piensa y que tiene alguna inteligencia, información, ha ido y ha sacado su plata de las instituciones, digamos, más chicas, más débiles, y se las lleva pues a las instituciones más fuertes, ¿no? Y entonces esto, digamos, puede crear un sistema, un riesgo sistémico importante, ¿no? Y felizmente, después de un trabajo arduo de los gremios de FEDMA, de las que agrupa, digamos, a las cajas rurales, a las de pymes, ¿no? Y otras, ¿no? Se ha modificado bueno, se modificó el proyecto original y lo que les estoy leyendo es el dictamen último, ¿ya? Este es lo último. ¿Qué dice este dictamen? Se excluyen a las entidades del sistema financiero que solo otorgan crédito a las MIPYMES de conformidad al artículo 282 de la Ley de Bancos y a las cooperativas no autorizadas a captar dinero del público, ¿no? O sea, han excluido a las cajas municipales, a las cooperativas, a las pymes, ¿no? De esta ley, ¿no? O sea, qué respiro, ¿no? Pero de todas maneras ha quedado flotante en el mercado el tema de riesgo sistémico, ¿no? Espero que no suceda nada grave si se aprueba la ley, ¿no? ¿Qué dice la ley? Se establece un periodo de gracia de 90 días que puede ser ampliado con un acuerdo entre las partes. Este periodo de gracia comprende el no pago del capital, intereses compensatorios, interés moratorio, cualquier tipo de penalidad, comisión o gasto. El saldo de la deuda podrá ser refinanciada entre 5 años a más, según las disposiciones reglamentarias que emita la superintendencia, ¿no? O sea, se obligar a instituciones financieras, ¿no? Que no están mencionadas en estos acápites del artículo 282 de la Ley de Bancos, a que obligatoriamente tengan que dar un periodo de gracia de 90 días a todos sus usuarios, personas naturales, para los créditos que he mencionado, ¿no? Como ustedes podrán comprender, esto es algo grave porque afecta la liquidez de las empresas y todavía no está claro si los intereses se computan y se cobran después o no se computan, ¿no? Esto ha quedado todavía en tela de juicio y hay un susto ahí que probablemente pronto se va a descifrar, ¿no? Y hay artículos como los que siguen, ¿no? Se prohíbe expresamente el incremento de la tasa de interés compensatoria previamente pactada en el contrato original. Dicha tasa podrá reducirse y pasos ampliarse de común acuerdo entre las partes a través de las subastas o repos de cartera de créditos que aplique el Banco Central, ¿no? Como ustedes saben, el Banco Central ha ofrecido liquidez a las instituciones financieras, ¿no? Como las cajas, y si les falta liquidez o quieren dinero barato, pueden entregar cartera de crédito al Banco Central y el Banco Central les presta a una tasa bajísima. Yo creo que esa tasa va a ser del orden del 1%, una cosa así. Y lo que dice esta ley es que las instituciones financieras podrán bajar la tasa de interés que tiene pactado un crédito de estos, ¿no? Y otorgarle al usuario, en vez de cobrarle la tasa originalmente Álvaro, propuesta, ¿no? sube urgente. Pueden, pueden bajarle la tasa de interés si el dinero viene de estos repos del Banco Central, ¿no? Bien, y hay un acápite adicional que dice que estos beneficios de esta ley no alcanzan al trabajador dependiente bajo régimen de quinta categoría, ¿no? O sea, los dependientes que están en planilla no se les puede dar este periodo de gracia porque se supone que no han sido afectados porque siguen ganando lo mismo que ganaban siempre, ¿no? Y hay 60 días para que las instituciones financieras negocien, digamos, el periodo de gracia y las condiciones del préstamo, ¿no? Ahora,
Junto a esto, a esta ley, tiene varios artículos y en uno de los artículos, o sea, va a salir esto también probablemente si sale la ley, dice suspéndase por un plazo de 60 días calendarios toda clase de cobranza judicial o extrajudicial, proceso de ejecución judicial, ejecución de garantías mobiliarias e inmobiliarias, la ejecución forzada, remates públicos y en general toda clase de acción judicial y extrajudicial derivada de las obligaciones descritas anteriormente. Además, los intereses pagados en créditos bancarios, financieros y o comerciales pueden ser deducidos del pago del impuesto a la renta cuarta y quinta categoría, ¿no? O sea, esto no solamente es un periodo de gracia para los créditos de personas naturales, sino también es la paralización de todo acto de cobranza en el país, ¿no? Este, eh, ¿qué tal, qué tal, qué tal información, ¿no? Bien. Tema 3, la incertidumbre y el miedo, ¿no? Cuando suceden pandemias como la que hemos vivido, que son crisis profundas, cunde el miedo, ¿no? Y cuando hay miedo, generalmente los precios en los mercados caen más de lo que debería caer, ¿no? Y entonces la gente se pregunta, oye, ¿me quedo en soles o mejor voy a una de las monedas más seguras del mundo, ¿no? Y cuando la gente se pregunta, oye, ¿cuál es la moneda más segura del mundo? Sin lugar a dudas, la respuesta es el dólar americano. Y cuando la gente pregunta cuál es el activo más seguro del mundo, sin lugar a dudas, letra del Tesoro americano, ¿no? Así que la tendencia mundial es que cuando hay miedo y temor, se van todos, ¿no?, a correr ahí, ¿no?, al dólar, a los bonos, a lo más seguro. Ya no interesa la rentabilidad, sino lo que interesa es la seguridad, ¿no? Y por ese motivo ustedes verán la curva del tipo de cambio ha estado subiendo en las últimas semanas, en los últimos días. Y ayer, antes de ayer, cerró en 3.54 el tipo de cambio, ¿no? Está subiendo, subiendo, ¿no? Y aquí el problema es preguntarse, oye, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Porque el tipo de cambio influye sobre las cosas importadas y mucho de lo que consumimos en el país tiene componente importado, ¿no? La harina es trigo importado, el pollo come maíz, que es la mitad del maíz es importado que se consume en el Perú, ¿no? Los autos son importados. Si uno se pone a pensar de lo que consumimos, que es importado, probablemente verá de que hay mucho componente importado. Y si el tipo de cambio sube, hay inflación, ¿no? En una situación en que los salarios no van a subir, todo lo contrario probablemente, y entonces la gente se preocupa, ¿no? Y entonces he traído algunos cuadros para que ustedes se intuyan cuál va a ser el desarrollo del tipo de cambio en el futuro. Primero, los gráficos, ¿ya? A la derecha abajo verán Perú y hay una bola pintada de verde. Verde significa devaluación, ¿ya? Y este es el gráfico desde el año 2000 hasta hoy día. Esto pinta 21 años. Entonces, en los últimos 21 años, el sol se ha devaluado con respecto al dólar 1%. O sea, el sol y el dólar han sido monedas duras, casi fue indiferente tener soles o dólares, ¿no? 1% es lo que se ha depreciado el sol en los últimos 21 años en el Perú, ¿no? O sea, el sol es una moneda muy dura, tan dura como el dólar, una cosa así. Las monedas que se han revaluado han sido arriba la China, se ha revaluado 15% con respecto al dólar en los últimos 21 años, el euro 11%, pero fíjense, el yen japonés se ha devaluado más que el sol 5%, el peso chileno se ha devaluado 55%, o sea, 55 veces más que el sol peruano en 21 años. Y arriba a la derecha, el peso colombiano 99 veces más que el sol y el peso mexicano 140 veces más que el sol. O sea, nuestra moneda es de las más duras del mundo, ¿no?
Y si ven el cuadro lleno de números en la última columna donde dice 24 de junio del año 2020, ahí están las estadísticas de comienzo de año a hoy día, o sea, 6 meses. En 6 meses el sol se ha devaluado 6,47%, ¿no? En lo que va del año, 6 meses. Arriba, México ha devaluado 20%, o sea, 3 veces más que Perú. Chile ha devaluado, digamos, 1,7 veces más que Perú, y Colombia ha devaluado el doble que Perú, ¿no? Fíjense, relativamente el sol peruano es una moneda muy dura, relativamente en América Latina es de los países menos afectados por el tipo de cambio, ¿no? Y entonces, yo diría que tranquilidad, ¿no? Cuando hay este tipo de pandemias, hay nerviosismo, ¿no? Y entonces la gente se asusta y corre a comprar dólares, ¿no? Bien, y algo importantísimo para predecir qué va a pasar con el tipo de cambio es mirar las reservas, ¿no? Y estas son las reservas internacionales que tiene el Banco Central ahorrados, y tiene 73.000 millones de dólares, ¿no? Estas reservas están en barras de oro, en euros, yenes y dólares, todos depositados en bancos AAA en el mundo, ¿no? ¿Y para qué el Banco Central ha ahorrado tal cantidad de dinero? Para que cuando hayan crisis como esta que estamos viviendo, el Perú tenga asegurado las divisas para pagar las importaciones y la deuda, y el tipo de cambio no se desboque como ha pasado en otros países, y para que los empresarios peruanos no sufran y las instituciones financieras no sufran como sucedió en las últimas crisis mundiales, ¿no? Por ejemplo, en el año 2008 sucedió la crisis americana, el sistema financiero americano colapsó, contagió a todo el mundo, se perdió 51 trillones de dólares en esa crisis, en el mundo, ¿no? En el momento, en agosto del 2008, en que estalló la crisis, el Banco Central tenía 35.000 millones de dólares. Estalló la crisis, la gente corrió a vender sus soles y los cambió a dólares. El Banco Central salió a vender, vender, perdió en una semana 5.000 millones de dólares. Pero teníamos 30.000 todavía, ¿no? Y después que vendió 5.000 millones, el mercado se tranquilizó y el dólar empezó a caer, ¿no? ¿Y por qué? Porque Perú tenía cómo defender su tipo de cambio, ¿no? Bien, han pasado 12 años después del 2008 y ahora estamos en el 2020. Y hoy día tenemos el doble de ahorro que teníamos cuando estalló la mayor crisis de los últimos 90 años, la crisis americana. Entonces, el tipo de cambio está subiendo, pero el Banco Central tiene todos los dólares del mundo para poder, digamos, en el momento que lo desee, salir a vender, a vender, a vender, a vender, hasta que la gente se canse, ¿no? Hasta que los especuladores pierdan, ¿no? Y entonces no hay argumento para que el tipo de cambio se dispare como se está disparando hoy día en el país, ¿no? Pero este tema tiene sus tiempos y tiene su volatilidad, así que cada uno tiene que tomar las decisiones que tienen que tomar. Solamente les quiero dar un dato adicional, ¿ya? Si ustedes suman todo lo que hay ahorrado, ¿no? En la banca, ¿no? En moneda nacional y en moneda extranjera, suma una cantidad igual que la cantidad de ahorro en dólares, en divisas que tiene el Banco Central. O sea, nadie puede especular contra el Banco Central y la moneda, ¿no? Y no se olviden de que la principal misión del Banco Central es proteger el valor adquisitivo del sol peruano. Y eso lo hace a través de la inflación, ¿no? Y entonces cada vez que la inflación se escapa
del objetivo de inflación que tiene el Banco Central tiene que usar sus instrumentos para volver la inflación al lugar adecuado, y esto se hace a través de las variables que maneja el Banco Central, ¿no? Entonces, comentarios. Primero, ¿no? Las monedas duras con respaldo sólido, ¿no? Están favorecidos. Las personas siempre dicen en épocas como esta de crisis, me quedo en soles o me voy a dólares, que es más seguro, ¿no? Y la primera reacción es ir a dólares, ¿no? También está habiendo un movimiento de algunas personas más informadas que tienen miedo y dicen, oye, mejor saco mi plata de esta institución y la mando a otra institución, ¿no? Y ahí los favorecidos son los grandes, ¿no? Los 4 bancos grandes, ¿no? Si estoy en cajas, seguramente las cajas más grandes. Si estoy en cooperativas, las cooperativas más grandes. Y alguna gente se está mudando, ¿no? Pero nada preocupante en el momento, ¿no? Y por supuesto, las acciones están baratas y mucha gente está yendo a los mercados bursátiles también, porque ahí se puede ganar en un año lo que en la banca se gana en 7 años, ¿no? Y entonces hay un desplazamiento ahí hacia eso. Bien. Otra cosa importante es que la pandemia ha traído lo que se llama la virtualización de las cosas, ¿no? Y hoy día estamos obligados a trabajar en la casa, ¿no? Ya llevamos 100 días trabajando en la casa y probablemente muchos de los que están trabajando en su casa se van a quedar trabajando en su casa, ¿no? Después de que se levante el aislamiento social, hemos descubierto que hay otra forma de trabajar eficiente, ¿no? Educación virtual, obligado a todos los alumnos de las universidades y los colegios, la educación virtual, ¿no? La telemedicina, por ejemplo, lo que ha ayudado a la pandemia es a que las autoridades, los que regulan la actividad, se convenzan de que no hay más remedio que dar autorización para que los médicos atiendan vía videoconferencias, ¿no? Y hoy día en Estados Unidos el 80% de las consultas médicas se hacen vía digital, ¿no? El e-commerce y los deliveries, por supuesto, pues están hoy día creciendo de una manera increíble. Las conferencias, las reuniones, todos son a través de estos medios de comunicación. Y tanto han crecido que Zoom ya vale igual que Uber, 40.000 millones de dólares, ¿no? Y Uber puede reunir en un día en el mundo a 2 millones de personas reunidas, ¿no? En diferentes reuniones, ¿no? Y por supuesto el sector financiero también ha avanzado en lo que es la digitalización. Y hoy día, por ejemplo, en Interbank, ¿no? El año pasado, en marzo, de sus clientes el 57% utilizaba canales digitales. Pasó un año, ¿no? Entró la pandemia y esto se aceleró a 69, y de marzo a abril de este año los clientes de Interbank que usan canales digitales han aumentado a 78%. Así que hay que preocuparse de incluir más tecnología en nuestros procesos, especialmente a nuestros canales de atención a los clientes, ¿no? Y otra cosa importantísima, fíjense, Plin, de Interbank, Scotia y Banbif, ¿no? En solo 2 meses ya cuentan con 800.000 usuarios. Fíjense cómo es el mundo digital, ¿no? Y entonces lo que está sucediendo hoy día es que la pandemia ha acelerado, ¿no? A estos mercados que son más, la tecnología hace, digamos, el mundo más inteligente, y el mundo está demandando experiencias sin fricción. Eso significa sin contacto físico, ¿no? Así que estamos reconvirtiendo todas nuestras instituciones, ¿no? Y el mundo, la frontera que dividía el pago físico del pago digital, se está volviendo gris con tendencia a desaparecer, ¿no?
Y acá aparece un nuevo tema que se llaman los neobancos, ¿no? Yo estoy siguiendo la experiencia del primer neobanco peruano que se llama S89, ¿no? Ya habrán escuchado hablar ustedes de eso. Ya se aperturó la lista de los primeros clientes de Neobank y empieza a funcionar en agosto de este mes, ¿no? Este banco ha sido creado en 6 meses. 6 meses. Y está replicando la experiencia de Nubank de Brasil, que en 7 años ya es el tercer banco brasilero, ¿no? Y estos son bancos que no tienen local, tienen pocos trabajadores y mucha tecnología, ¿no? Y estos bancos ahora se pueden armar en 6 meses, ¿no? Es como un Lego, ustedes contratan partes, partes, partes y los ensamblan como un rompecabezas, ¿sí? Y ya salen al mercado, ¿no? Y entonces vamos a tener que competir con estos bancos virtuales, ¿no? Bien. Otra cosa importante que va a suceder con la pandemia es lo que se llama el apretón en el medio, ¿no? ¿Qué dice el apretón en el medio? Esta es una tendencia que dice que cuando la tecnología avanza, ¿no? Desaparecen las empresas medianas. Y entonces solamente hay tres tipos de empresas. Las muy grandes, las que se llaman las mega empresas, que se van alimentando de fusiones, adquisiciones y absorciones, ¿no? En el medio desaparecen todos los medianos y después hay millones de millones de millones de empresas pequeñas tipo boutique que no compiten contra las mega, sino cubren los vacíos que dejan las mega empresas o producen o sirven de una manera diferente a la mega, porque la mega es cantidad, barato, mala atención, ¿no? Generalmente. Y la pequeña entonces cubre esas deficiencias de la mega y puede competir y sobrevivir porque no vende lo mismo que vende la mega empresa, ¿no? Y hay una tercera opción, es que se junten los chicos para hacer una mega, ¿no? Y ahí hay un ejemplo en Jardán, por ejemplo, eh, de juntar 200 cooperativas de ahorro y crédito. Cada cooperativa guarda su individualidad, pero trabajan con una sola bandera, con un mismo software, con un mismo manual de procedimientos, etcétera, estándar, ¿no? Y entonces, digamos, mantienen su individualidad particular, pero actúan como una mega empresa, ¿no? Igual en Brasil también hay una cosa parecida que se llama Sicredi, ¿no? Y seguramente las cajas también en un futuro tengan que pensar, ¿no? De que esta es una posibilidad y hay que meterle un poco de cerebro para ver si eso en el Perú también es de una necesidad, ¿no? En los últimos 6 años, 13 IFIs, ¿no? Han sido compradas, fusionadas o absorbidas. Y estoy seguro que en los 2 años que se viene, 5 más también van a ir por ese camino, ¿no? Así que lo que hace la pandemia es acelerar estos procesos, ¿no? Porque la pandemia lo que hace es deteriorar, ¿no? Algunas, y entonces es necesario, digamos, este, alguna acción sobre eso, ¿no? El tema 6 es un tema que se viene también. Nosotros, las instituciones financieras, estamos expuestos a esto, ¿no? Nuestros clientes también, ¿no? Y me remito a los fenicios que tenían un dicho muy sabio que tiene vigencia hasta ahora, que dice que los buenos negocios se hacen cuando se compra barato y se vende caro, ¿no? Y ustedes podrán comprender lo que significa eso en un momento como este, ¿no? Fíjense, inmuebles. Antes de la pandemia, los inmuebles ya habían bajado de precio, ¿no? El Perú estaba creciendo al 2%, había mucho inmueble a la venta, no solamente en Lima, sino en general en el país. Un lote industrial en la avenida Argentina, ¿no? Que es una avenida pues, comercial,
Hace 5 años valía $1.300 metro cuadrado. Antes de la pandemia cayó a $700 metro cuadrado y nadie compraba, ¿no? A la mitad. Y hoy día con pandemia seguramente los precios van a caer aún más de lo barato que estaba, ¿no? Pero no solamente cae porque empresas necesitan liquidez, sino porque bancos se adjudican inmuebles. Y como ustedes saben, las instituciones financieras tienen un año para deshacerse de los adjudicados. Entonces salen a rematar, como ya han castigado los créditos, salen a rematar los inmuebles y eso empuja más abajo el precio de los inmuebles, ¿no? Igual va a suceder con maquinaria, con vehículos nuevos y usados, ¿no? Muchos se van a adjudicar de maquinaria a las instituciones financieras y van a tener que salir a vender en un momento en que la actividad económica está recesada. Igual materia prima, productos terminados, no van a haber promociones, ofertas, y entonces aquellos que tienen liquidez van a aprovechar el tema. Aquellos que tienen acceso al crédito van a poder comprar estas gangas con crédito y esperar a que sube el precio, vender y pagar el crédito. Y las instituciones financieras necesitan locales, ¿no? Para operar, ¿no? Y seguramente también habrá que pensar en el tema, ¿no? Bien, otra cosa es pensar, oye, ¿cuánto va a durar esta crisis de la pandemia? ¿No? Y les he traído un cuadrito, pero antes de ver el cuadro, estas son fotos de los últimos días, ¿no? Y como verán ustedes, no hay distanciamiento social, ¿no? Así que yo no estoy seguro de que estemos saliendo airosos de estos 104 días de confinamiento y no estoy muy seguro de que haya valido la pena tanto costo económico, ¿no? Para acabar en una cosa como esta. Bien, entonces la gran apuesta es, yo soy un empresario, soy una caja municipal, no soy una institución financiera, y quisiera saber cómo hacer la salida de esta pandemia. Y entonces a la izquierda, en las dos primeras columnas, verán 3 círculos rojos y aquí están los modelos de salida, ¿no? Uno es China o Estados Unidos, hemos y salir rápido, ¿no? Eso es una curva B chica, ¿no? Que semeja a una B chica, ¿no? Eso es salir en 6 meses, ¿no? En algunos casos, en otros países, digamos, como puede ser el Perú, etcétera, ¿no? Realmente la vida no sea tan fácil, no es que hemos y salimos, sino que vamos a estar abajo un buen tiempo. Eso es 18 meses. Y después viene la, ¿no? Entonces, hay una segunda propuesta que es, oye, la salida no a 6 meses, no a 18 meses, ¿no? Y la tercera es una salida en L que significa un tiempo mucho más prolongado, 3 años, ¿no? Y después viene la salida, ¿no? Y a la derecha están, digamos, cómo ha sacado la pandemia a las empresas, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que la pandemia les ha hecho que vayan mejor, las tecnológicas, el cuidado del hogar, ¿no? Las tecnológicas, los laboratorios, las clínicas, etcétera, ¿no? A medianamente negativo es la que los ha afectado entre 0 y 15% en ventas, la severa es entre 15 y 50% y la catastrófica es la que ha perdido más del 50% de sus ventas. Entonces, el cuadro ayuda a ponerse en la posición qué tan se me ha quedado mis ventas y cuál pienso que va a ser el modelo de salida de la crisis, ¿no? Esto hay que verlo con más calma, pero ayuda mucho a tener idea de qué hay que hacer, ¿no? Cuando uno está en una situación como esta, ¿no? Y si ustedes, hace unos pocos días,
en esta semana el Banco Central cada trimestre emite sus proyecciones, ¿no? Como ustedes saben, el Banco Central es de las organizaciones más confiables del país, ¿no? Ellos han supuesto de que la salida es una B chica, como la que aparece ahí, ¿no? Y dependiendo de esa salida, han hecho este pronóstico de que la salida de este año va a ser menos 12,5% en el PBI, ¿no? Y como les dije, las primeras caídas han sido menos 16, menos 40 y el mes seguramente menos 30 y tanto, ¿no? Al final del año ellos dicen se arregla y la caída no va a ser tan profunda, solamente menos 12, ¿no? Que sería de caída más importantes en América Latina, sin lugar a dudas, en el mundo, sin lugar a dudas, ¿no? Y el otro año prevén de que de esa posición de caída de 12% de ese piso, vamos a crecer 11. Todavía no vamos a lograr el nivel que teníamos en el año 2019, ¿no? Y la apuesta aquí es si vamos a salir en B chica, como el Banco Central predice, o va a ser una B tipo Nike, ¿no? Este es el logotipo de Nike, que es con una pendiente de salida más lenta, ¿no? Yo creo más bien pensar en una salida más lenta podría ser. O sea, hay que pensar que esta crisis, la salida va a durar mucho más de lo que estamos casi todos, ¿no? Ya llegando casi al final, son 11 temas. El tema 8 tiene que ver con la reconversión de los negocios, ¿no? Y cuando suceden una pandemia de esta magnitud, ¿no? Y las reglas de juego cambian sustancialmente, ¿no? Y la gente también cambia, digamos, su modo de socialización, entonces las empresas tienen que innovar y crear, ¿no? Y entonces, como verán en la foto de abajo, hay una tienda Mercado Inca vendiendo artesanías, pero ya no hay turistas, ¿no? Entonces ya hay que cambiar de objetivo social. Y con buen criterio y para facilitar las cosas, el gobierno ha legislado de que hoy día cualquier negocio que quiera cambiar de objetivo social, de licencia de funcionamiento, lo puede hacer con una comunicación por internet al municipio y el municipio con posterioridad hará la inspección correspondiente, ¿no? Pero aquí como mucha gente está cambiando su licencia de funcionamiento sin licencia, ¿no? Está dando, digamos, la oportunidad para que todos, digamos, se formalicen, ¿no? Y entonces estamos viendo, pues, cambios importantes de actividades local, de cómo atender al público, ¿no? O cómo atender comida casera, el caso de Maido, por ejemplo, ¿no? Que ha cambiado su menú de 600 soles, la degustación, para un almuerzo a comida que ustedes pueden comprar y cocinar en la casa. Mucho más barata, por supuesto, de uno de los mejores restaurantes del mundo aquí en el Perú, ¿no? Y han visto la pastelería de San Antonio, que es una pastelería, cafetería de las mejores del país, muy concurrida, ahora es una bodega, ¿no? Y Platanitos que vendía zapatos, ha convertido su plataforma de ventas y la ha ampliado a barrotes y otros menesteres, ¿no? Y están viendo cómo empresas de confecciones se están dedicando a la gastronomía, ¿no? O como hoteles ahora se están convirtiendo en oficinas o en vivienda que se alquila con renta mensual, ¿no? O como las ciudades se están reconvirtiendo para dar más espacio a las ciclovías, porque la tendencia nos dice de que la gente no quiere, digamos, mezclarse con la otra gente, ¿no? En los transportes masivos, ¿no? Y acá hay un ejemplo de Tondero. Tondero era una de las empresas, digamos, íconas en el Perú, muy exitosa, hacía películas, shows, conciertos. Era una de las empresas, digamos, de avanzada en el Perú, y la pandemia atacó sus 5 líneas de negocio, ¿no? Y se ha reconvertido. Y
hoy día en el Perú se están construyendo 5 autocines, ¿no? Esta es una idea de hace 40 años seguro, ¿no? Y está construyendo un autocine en el Jockey, en el local del Jockey Club del Perú, ¿no? Y el primer formato es de 150 autos, ¿no? Entonces ustedes, si viven en el Perú, van a poder ir al cine en auto. Por supuesto, no van a poder bajar del auto, ¿no? Van a poder ir en pijama y ver una película con su pareja, ¿no? Tranquilo, etcétera, ¿no? Y hay 5 proyectos que están avanzando y el primero parece que entra en julio a funcionar, ¿no? Si consigue la licencia, ¿no? Entonces, la creatividad es muy importante, ¿no? Bien, el siguiente tema tiene que ver con algo que también ha acelerado la pandemia, que tiene que ver con la definición de qué vendemos, ¿no? Y entonces, cuando vamos a una tienda de Starbucks a tomar una taza de café, pagamos mucho más de lo que vale una taza de café por la experiencia, principalmente la compra, el ambiente, ¿no? El diseño del negocio. Cuando vamos al restaurante central, vamos por una experiencia que es la cocina de Virgilio Roel, ¿no? Que es, digamos, uno de los mejores chefs del mundo, ¿no? Cuando hacemos una compra en Amazon, en Alibaba o contratamos un taxi de Uber, las experiencias de compra son bien importantes, ¿no? Y pronto vamos a tener a B89, ese es el logotipo del banco, neobanco que les comenté, ¿no? Que es la experiencia, es la réplica de Nubank de Brasil, ¿no? En lo que en el fondo, lo que acelera la pandemia también es a que las empresas no vendan bienes y servicios, sino también vendan además experiencias y además la logística para llegar en tiempo óptimo. Y entonces hoy día las empresas ya no están vendiendo bienes y servicios, y diría las tradicionales sí, pero las modernas, las que están en trance competitivo, tienen que incluir el concepto de experiencias y el concepto de logística para llegar antes que los demás, ¿no? Y eso es lo que va a hacer B89, ¿no? Compitiendo en el mercado contra la banca tradicional, ¿no? Entonces hay que tener presente que se valora la experiencia. Otra cosa importante es la supervivencia de las empresas, el tema laboral y la informalidad, ¿no? Aquí el gobierno está usando todos sus medios, ¿no? Les han visto todas las medidas que ha dado el gobierno para evitar el rompimiento de la cadena de pagos y que la gente deje de trabajar, o sea, que haya despidos en las empresas, ¿no? Las empresas, por su lado, han hecho adelante vacaciones, reducción de la jornada laboral, reducción voluntaria de remuneraciones, suspensión perfecta de labores, ¿no? Adelanto de vacaciones, hecho todo lo inimaginable, ¿no? Sin embargo, así con todo lo que ha hecho el Estado y las empresas, se han despedido a 2 millones de gente solamente en Lima y el Callao. 2.000.000 personas en Lima y Callao. En el resto del país, ustedes calculen cuánta gente, y estos son los empleados formales, ¿no? Esto dice entonces mucho de que hay mucha gente en la calle, ¿no? Más 1 millón de inmigrantes que han venido al Perú últimamente. Dicen de que hay mucha gente en la calle y acá hay 2 alertas. Una alerta es seguridad, hay que reforzar la seguridad y hay que revisar las pólizas de seguros, ¿no? Y lo segundo es una oportunidad, ¿no? Los 2.300.000 personas despedidas no provienen necesariamente de una empresa que ha caído en desgracia, ¿no? Por su mala performance en el mercado, sino muchas empresas que eran exitosas y viables antes de la pandemia, hoy día salen de mercado, ¿no? Y entonces hay mucho trabajador valioso. Entonces es buena oportunidad para conseguir talento necesario para nuestras instituciones.
y probablemente talento que está dispuesto a trabajar no por el sueldo que ganaban antes, sino por un sueldo inferior a su calificación, ¿no? Así que es una buena oportunidad, la pandemia nos da esa buena oportunidad, ¿no? Y por último, este, el gobierno con buen criterio también, y esto para los clientes de las instituciones financieras, ha dado lo que se llama, ha creado lo que se llama el PART, ¿no? Ustedes pueden ubicar eso viendo el decreto legislativo, decreto ley 1511, ¿no? Y fíjense, cuando una empresa entra en insolvencia y tiene posibilidades de salida, pero no ahora, sino más adelante, ¿no? Y los acreedores, pues a veces se vuelven irracionales, ¿no? Me refiero a acreedores, proveedores y a algunas instituciones financieras, ¿no? Depende de quién está tratando la cobranza especial, pero a veces pues todo el mundo quiere ser el primero en embargar y el primero en cobrar, ¿no? Y entonces se vuelve irracional el tema y empresas que son viables en el mediano plazo, ¿no? Tienen que liquidarse o quebrar porque simplemente los acreedores están actuando de una manera que no permiten, digamos, el funcionamiento normal para llegar a mediano plazo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el PAR? ¿No? La empresa que está en insolvencia o que prevé una insolvencia se anota en el programa PAR de Indecopi, esto electrónicamente, y sigue entonces trabajando la misma administración en dominio de los dueños originales, ¿no? Una vez que ingresa al PAR, eso es automático, Indecopi le pone una sombrilla, ¿no? Y dice, desde que esta empresa entró al PAR, nadie puede embargar cuentas ni los activos de la empresa. Y entonces la empresa puede seguir funcionando sin preocuparse los embargos. ¿De acuerdo? Y en 45 días, la empresa tiene que concertar con los acreedores un programa de reprogramar las obligaciones de la empresa. Y si logra que los acreedores juntos, en una junta de acreedores, le den una oportunidad a la empresa, entonces logra el cometido del PAR, que es de una manera orgánica poderle programar un cronograma de pagos consensuado dentro de Indecopi, ¿no? Y entonces la empresa puede salir otra vez al mercado, ¿no? La misma administración, los mismos dueños y toda la deuda reprogramada a más largo plazo, ¿no? En esta junta de acreedores en que los acreedores deciden si refinancian y en qué condiciones a la empresa, no asisten los acreedores laborales y los dueños de la empresa, solamente los acreedores terceros, ¿no? Y por eso, digamos, al no permitir que entren los dueños y los acreedores laborales, se puede llegar a un acuerdo mucho más rápido que si intervinieran estos dos agentes, ¿no? En eso consiste el PAR y entonces hay una vía rápida para que las empresas que están en insolvencia, ¿no?, puedan rápidamente reprogramar sus deudas y no verse afectados en el día a día, ¿no? Bien, reflexiones finales, ¿no? Esta es la última lámina. Dice, en la vida todo pasa y esta crisis también pasará y luego será solamente un recuerdo, ¿no? Hace poco me escribió un amigo que se llama Javier Otiura, un estimado amigo, y al final me puso esta frase, ¿no?, que me gustó, porque efectivamente estas pandemias desaparecen y algún día le estaremos contando a nuestros hijos o a nuestros nietos de que tuvimos una pandemia que convulsionó a todo el mundo, nos cambió la vida a todos, ¿no? Y les contaremos cómo pasamos estos 100 días, 200 días, no sé cuántos días,
¿no? Y cómo cambió nuestra vida y cómo cambió la vida de un país y del mundo, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Siempre es impresionante la